Hola con todos, bienvenidos a nuestro video virtual. Mientras todos están conectando, les cuento un poco de Escuela de Empresas. Nosotros somos una organización que ofrece programas para gestión empresarial y para el mejoramiento del desempeño. El portafolio incluye maestrías en negocios y educación empresarial en áreas de calidad y productividad, desarrollo del talento, finanzas, gerencias, estrategias, liderazgo, marketing y ventas. A todas las personas que se estén conectando, díganos de qué parte del Ecuador están para saber desde dónde nos están viendo. Muchas gracias por conectarse después del partido de fútbol, que estuvo muy emocionante. Estoy seguro que todos lo disfrutamos. Quiero darles la bienvenida oficial a todos a nuestra nueva edición de nuestro video virtual enfocado en la atención al cliente y la transformación de la experiencia del consumidor. Un tema que está muy en auge y es muy importante para todas las organizaciones. Eh, Quiero darle la bienvenida a un profesional increíble que nos acompaña esta noche. Cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor y facilitador en empresas nacionales y multinacionales. Actualmente es gerente general y consultor en AMT Consultoría y es un profesor de Escuela de Empresas FQ hace muchísimo tiempo y un profesional excelente. Bienvenido, Antonio. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto saludarte. ¿Cómo has pasado, Antonio? ¿Qué tal tu día? Pues muy bien, juicioso, trabajando y pues también contento de ver que Ecuador ganó y Colombia también, ¿no? Estamos felices De los dos todos hoy. lados. Exactamente, exactamente. Listo, Antonio. Creo que a todas las personas que están conectadas les interesa muchísimo el tema de atención al cliente, así que todos sabemos la importancia que tiene, pero cuéntame para ti en específico, ¿qué tan importante, qué pilar tan importante es la atención al cliente? Es el pilar fundamental, es el corazón de la compañía. Es la base que le da sostenibilidad al corto, mediano y largo plazo. No es un tema de soporte, no es un tema de apoyo, es un tema que gira alrededor de todos los que hacen una empresa. Es En verdad, otras es verdad. palabras, toda compañía que se respete y quiera ser sostenible en el tiempo tiene que estar centrada en el cliente. Y cada decisión que se tome de cualquier área siempre debe tener la pregunta, ¿y esto que estamos decidiendo, cómo impacta en la calidad de servicio al cliente? Es verdad, pensar en el después de las cosas también es importante, ¿no? Como tú dices, cómo generamos un impacto. Y tú, desde todo tu área de expertise, ¿qué elementos claves crees que debemos incluir en la estrategia para una mejor atención al cliente, para que impacte positivamente en la experiencia del usuario, que es algo que se está hablando mucho ahorita, la experiencia del usuario en nuestra atención? Sí, desde hace unos años atrás ha tomado mucha fuerza la palabra experiencia, pero lo que sí no ha cambiado y sigue siendo un eje fundamental es que hay cuatro elementos que se deben tener en consideración cuando hablamos de experiencia. Y es que toda compañía se dedica a captar, retener, potenciar y reconquistar clientes. ¿Qué quiere decir captar? Captar, esa es la tarea que hace la fuerza de ventas. Pero para esa captación tiene que agregarse mucho valor en un entorno que es extremadamente competitivo. Entonces, ¿cómo lograr que tu propuesta de valor sea tan atractiva que esos prospectos que tenemos hoy se conviertan en clientes? Ahí arranca el idilio. Pero después viene retención. Y es ahí en la retención donde viene toda la fuerza del tema que estamos hablando, que es el servicio. Pero un servicio que busca, fíjate, ya romper un mito, porque ya no hablamos de clientes satisfechos, eso ya quedó en el pasado. Hoy hablamos de clientes embajadores. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con retención tiene que buscar siempre el dejar huella, una huella memorable para que esos clientes sean embajadores y nos lleve al tercer pilar, que es la potenciación, Francisco. ¿Qué es potenciación? Es que cuando ya yo tengo un cliente que me cree, un cliente que no solamente tiene en su mente, sino en su corazón, ahí puedo yo ofrecerle más portafolio de productos de los que tengo. Eso es potenciación. Aplico lo que se llama venta cruzada, upselling, y entonces logro que ese cliente que tengo facture más conmigo. Y una última arista, Francisco, que es muy importante y a ratos olvidada, es la reconquista. ¿Qué es la reconquista? Tener estrategias definidas para que aquellos clientes que se nos han ido, poderlos recuperar. Entonces, esos son los cuatro ejes bajo los cuales gira el tema de servicio hoy por hoy. Y creo que muchas veces los equipos
se fijan muchísimo más en la captación. Todas las estrategias están fijadas en captar y olvidan que existen estos otros pasos, que fidelizar al cliente es muy importante también para que no solo nos vean como una marca, sino como parte de ellos. Muchas veces se olvida de esto y solo lo que intentan es, mientras más clientes interesados tengamos, es importante, pero solo se fijan en vender ese momento, no en mantenerlos con nuestros servicios. Este problema. Entonces, en ocasiones tenemos unos estupendos vendedores, ¿no? Personas realmente fantásticas que llegan a los resultados y los objetivos de presupuestos de ventas. Pero la otra pregunta es, ¿y cómo andamos en retención de clientes? ¿Cuántos se nos están yendo y por qué se nos están yendo? O la otra, yo podría decir, sí, tenemos, me voy a inventar, una base de 500 clientes. Pero la pregunta clave allí es, ¿cuántos clientes de esos que tienes en tu base son activos? Muchos a ratos simplemente cumplieron un one-time shot, una transacción y nada más. Entonces, por eso es tan importante este tema que estamos conversando. Y luego todas las campañas que se lancen para nuestros clientes que han sido, se pierden porque si no tenemos clientes que sabemos que están constantemente ahí, estamos desperdiciando esfuerzos en clientes que solo estuvieron una vez y jamás los logramos retener. Se pierde esfuerzos, se pierde recursos, se pierde reputación, se pierde hasta el ánimo, ¿no?, de los miembros de la compañía al ver que se van los clientes y se abren muchas goteras y no existe una estrategia para poder retenerlos. A la larga eso no es sostenible. Es simplemente un sueño que se convirtió en pesadilla. ¿Por qué? Porque me preparé para armar una muy buena estrategia de ventas, pero no me preocupé por la retención, potenciación o reconquista. Exacto. Y muchas veces se cree que la atención al cliente cae en solo un área o máximo dos. Se piensa que las áreas comerciales o marketing son los únicos que están enfocados en atender al cliente y atraer al cliente. Pero estoy seguro que tú sabes y que nos podrás compartir que existe colaboración en distintas áreas para la atención al cliente. Para ti, ¿cómo pueden colaborar estas áreas en las empresas para influir una mejor experiencia para el cliente? Claro y conciso. El servicio al cliente es de todos. Por lo tanto, tiene que estar adherido a ese ADN que se llama cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura organizacional? Desde esta perspectiva, es aquella que marca los comportamientos deseados en todos los miembros de una empresa. Entonces, si el área de operaciones, el área de tecnología, talento humano, sistemas, comercial y el resto de áreas están enfocadas en el cliente, ahí tenemos una cultura sólida que se dedica a cuidar, que se capte, retenga, potencie y reconquiste clientes. En otras palabras, servicio al cliente no es un departamento. Servicio al cliente es una misión de todos. Pongámoslo más morocho. Son los clientes los que nos dan de comer. Sí, muchas veces estas intangibles como la cultura corporativa quedan en la parte de atrás de la mente de la mayoría de organizaciones. Nosotros sabemos que le comienzan a poner prioridades a otras cosas y no se dan cuenta que las intangibles y el trabajo en equipo también son muy importantes para al fin y al cabo vender, porque estoy seguro que todas las empresas y todos los profesionales, al fin y al cabo, su punto, su meta es lograr vender más cada vez. ¿Sabes? Vender más, sí, pero vender mejor también. ¿Qué quiero decir con vender más y vender mejor? Sí, vender más, yo puedo incrementar mi ticket promedio con los clientes, pero vender mejor es preocuparme por asesorar adecuadamente a mis clientes. Porque en cada contacto, en cualquier canal que tengo con ellos, agrego valor y los sorprendo positivamente. Pero esa es una tarea, una vez más, de todos en la organización. ¿Y de quién parte esto? De los líderes, de la experiencia que tenemos en consultoría acá en Ecuador y en algunos otros países, las asesorías que nos han resultado bastante bien han sido aquellas que han partido de la consigna desde la junta de accionistas de las compañías que creen fervientemente en que esta es la fuente o una de las fuentes principales de sostenibilidad para un negocio. A partir de eso, decanten el resto de la organización y ya se vuelve cultura. Claro, y tú, Antonio, desde tu experiencia como consultor experto, ¿qué, qué ejemplo clave o qué ejemplo claro has visto que algunas organizaciones le logran dar la vuelta a su manera de pensar para mejorar específicamente en la atención al cliente? ¿Cuál sientes que ha sido
algo que has encontrado en común o algo, ¿cuál ha sido el punto más importante para generar un impacto mucho más positivo? Como dije hace un rato, parte de que la alta gerencia lo crea y a partir de eso invertir recursos en entrenar a la gente, no solamente al área de servicio al cliente, entrenar a todos en la compañía sobre la filosofía de Customer Service. Entrenar también a las áreas encargadas de la gestión comercial en ser expertos en agregar valor. ¿Mm? Estar también pendientes de desarrollar múltiples canales, omnicanalidad, para poder hacer seguimiento a los clientes a través de los diferentes canales que se tengan disponibles. Llámese chatbot, llámese teléfono, llámese correo electrónico, llámese contacto personal, llámese teléfono, pero a través de cada canal tener una estrategia específica enfocada en generar momentos memorables. Otra que ha funcionado bastante bien ha sido el hecho de que, a ver, entender que los negocios tienen un servicio de base. Digamos, el servicio de base de un hotel es el alojamiento. El servicio de base de una estación de servicio es el suministro de gasolina. Pero entender que los clientes no necesariamente van por ese servicio de base. Los clientes prefieren una marca en vez de otra por aquello que se llaman los servicios periféricos. ¿Y cuáles son historias de éxito que he podido ver, Francisco? Aquellas de empresas que de una manera coherente, consistente y con altos estándares han ido agregando servicios periféricos que tienen deleitados a sus clientes. Creo que por ahí hay algunas bases de por qué hay historias de éxito y también hay pesadillas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora creo, Antonio, que se está poniendo un montón de énfasis en optimizar los procesos de atención al cliente, pero creando flujos o utilizando la tecnología y se pierde mucho la parte humana de la atención al cliente. Tenemos los chatbots que nos ayudan muchísimo en atención al cliente porque nos ayuda a atender a muchas más personas, pero también se pierde este uno a uno, este yo como atención al cliente y tú como cliente, obviamente. ¿Cómo sientes que podemos adaptar estas tecnologías, pero sin perder la parte humana de nuestros equipos? Va por los dos lados. Es un hecho que la automatización y los asistentes virtuales son de gran apoyo para que las organizaciones puedan dar servicios más ágiles y rápidos a los clientes. Pero, ¿qué he visto yo en temas de asistentes virtuales? Que por lo general funcionan bastante bien cuando se tienen consultas simples. Entonces se puede responder de manera ágil a través del self-service, del autoservicio. Por ejemplo, en un banco, ¿no? La solicitud de un certificado bancario, ¿no? O el estado de cuenta, o una consulta de tarjeta de crédito. O, por ejemplo, en servicios de salud, utilizas el chatbot para poder agendar la cita médica o hacer un download de los exámenes médicos que tienes que hacer o los resultados. Entonces, allí funcionan estos asistentes virtuales que yo creo que es un hecho, hay que sacarles el jugo. Pero, como yo te decía, son dos aristas. Hay esa otra arista que es la arista humana y es aquella que maneja lo que yo denomino el PEC. ¿Qué es el PEC? El PEC es el personal en contacto con el cliente. Es la gente que hace que los momentos sean memorables, inolvidables. Es aquella que convierte al cliente transaccional en cliente embajador y de ellos no podemos olvidarnos, estimado Francisco, tema que en ocasiones pasa. Porque si bien es cierto, puede haber un gran soporte en los sistemas de automatización y asistentes virtuales, pero no podemos olvidarnos de que no todos los clientes están prestos, listos o inclusive dispuestos a utilizar ese sistema alternativo y requieren de ese ser humano que les diga, hola, buenos días, ¿cómo me le va? Los saluda Antonio Mendoza, ¿en qué le puedo servir? Don Francisco. Y el momento en que tú escuchas a un ser humano, ¿qué te genera eso, Francisco? Alivio. No satisfacción, pero sí alivio. Por lo tanto, no nos podemos olvidar de las dos cosas. Cierro con esto. Ahora, para la parte humana, es que es fundamental el entrenamiento constante. Esto no es un curso y nada más. Es una filosofía completa donde estás entrenando sistemáticamente a tu gente en cómo hacer momentos memorables y convertir a los clientes en embajadores. Por ahí le veo.
Y es verdad, Antonio. Y justo ahorita tenemos una pregunta muy interesante de Isaac Garzón. ¿Cómo gestionar los conflictos con los clientes? Es cierto que el cliente siempre tiene la razón. Y es justo de lo que tú decías. Tenemos la parte humana, pero muchas veces encontramos problemas que no sabemos cómo lidiar. ¿Es verdad esto de que el cliente siempre tiene la razón? Primero un saludo para Isaac. Gran pregunta y necesaria en este foro, para poner las cosas sobre la mesa. Y debo decirte, Isaac, que no, el cliente no siempre tiene la razón y te voy a decir por qué. Si el cliente siempre tuviera la razón, él pondría los términos y condiciones de absolutamente todo el proceso de relación con una empresa. Entonces, se romperían las políticas, protocolos, procedimientos ya establecidos porque el cliente siempre tiene la razón. Entonces, si la operación de mi negocio, voy a inventarme algo, es hasta las 5 de la tarde, pero el cliente no está de acuerdo y quiere atención a las 7 de la noche, pero mi política dice que es hasta las 5 de la tarde, entonces él tiene razón. Entonces hay que entender claramente eso y por ello, ahí viene la respuesta más complementaria, estimado Isaac, es que al cliente hay que educarlo. Al cliente hay que rayarle la cancha desde el inicio, dejando muy clarito las políticas, los protocolos. Por ejemplo, fíjate, en el mundo del retail, donde en ocasiones, ¿qué te digo? Vas, compras una prenda de vestir y no te gustó, y entonces, ¿cómo es el protocolo de devolución? Protocolo de devolución, si el cliente lo tiene claro, lo ejecuta. Sucede muy bien. En los Estados Unidos funciona de maravilla, ¿no? Porque ese protocolo de devolución de prendas cuando no te gustaron, etcétera, etcétera, se aplica en un determinado lapso de tiempo y cuando el cliente esté educado, respeta el protocolo. Pero si creemos que siempre tiene la razón, pues automáticamente estamos bloqueando todas las políticas internas y a la larga eso no será sostenible. ¿Por qué? Si las rompemos, estimado Isaac, a la larga que vamos a generar conflictos por una sencilla razón, no haber dejado las reglas claras desde el inicio. Ahora, las reglas, ¿cómo se explican? Con calidez, con cortesía y con claridad y con formalidad, para que esa formalidad constituya una aceptación de ese cliente y de esa manera, cuando existe un potencial conflicto, llámese reclamo, llámese queja, existe un sustento para poder no reclamarle a ese cliente ni irnos contra él, pero tener un sustento de por qué las cosas son como son y buscarle alguna alternativa de solución. Una muy buena respuesta, Antonio. Y ahí me lleva a pensar en cómo logramos nosotros tenemos nuestra imagen y nuestra identidad, que las empresas trabajan muchísimo por construir, pero cómo logramos que exista coherencia entre lo que decimos y en la atención hacia nuestros clientes. ¿Cómo hacemos que nuestros equipos tengan coherencia con lo que la empresa quiere transmitir? La promesa que hace la fuerza de ventas, hay que cumplirla. ¿Qué hace ventas? Ventas promete. ¿Qué hace el resto de la organización? Cumple con esa promesa que hizo el área de ventas. Si no se cumple con esa promesa, entramos en problemas. De allí la importancia de los indicadores de medición del desempeño en servicio. Lo que no se mide no existe. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, se establecen diversos mecanismos para ir midiendo el que la promesa se esté dando o no se está dando. ¿El problema cuál es, estimado Francisco? De que en ocasiones las compañías se olvidan de medir, o peor aún, y esta me ha pasado en ocasiones, miden y son muy juiciosos en medir, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo con las mediciones? A rato solamente las tienen en archivos inertes y eso es absurdo. Esa es la crónica del desastre. Si haces mediciones, es para que te lleve esa data a convertirla en información para tomar decisiones y hacer ajustes. Y esos ajustes se hacen en base a cinco aristas. Los resultados que obtenemos de la retroalimentación que nos da el cliente nos permite aplicar MERICS. ¿Qué es un MERIC? Un MERIC no es otra cosa que una secuencia de actividades que se deben hacer una vez que el cliente me retroalimenta. MERIC viene de la M de mantener, que es aquello que mi cliente considera que estoy haciendo que debo mantener, ¿no? Es para los aplausos. Pero hay cosas picantes, es la E del MERIC. ¿Qué debo eliminar?
¿Qué proceso, actividad, tarea, canal que estamos utilizando no agrega valor y hay que eliminarlo? La otra es la R de reducir. ¿A qué tenemos que bajarle un poquito la intensidad? Porque está haciendo que los clientes se nos vayan o bajen tu tasa de facturación con nosotros. La I es de incrementar. Para todos los que están aquí en este foro, yo los invito a pensar que es aquello que hoy por hoy tu negocio necesita incrementar para que los niveles de compromiso con los clientes crezcan. Y la C, que es la que más me gusta, Francisco, que es aquello que en su negocio no ha hecho todavía, pero le llegó hoy el 10 de septiembre del 2024 y debería crearlo. Se llama MERIC, mantener, eliminar, reducir, incrementar y crear. Y estas son acciones concretas para aplicar mejora continua. Algo que creo que todos deberíamos estar anotando para tenerlo clave, Antonio, y que no se nos olvide esto. Tenemos aquí una pregunta de parte de Maritza Andrade, que nos pregunta, ¿cómo logramos alinear las áreas, especialmente las áreas técnicas, operativas y comercial? Que es algo que habíamos conversado, pero nos pone, los intereses son distintos, por más procesos que se coloquen, el proceso queda en el cambio. Gracias a Maritza, una gran pregunta, y creo que hay dos aristas en esta pregunta. La primera es el alineamiento de las áreas. Y claro está, Maritza, cada área vela por lo suyo. Cada una tiene que obtener sus objetivos, llámese el área comercial, el área operativa. Pero hay algo que está por sobre los objetivos departamentales. Y esa es la MSI. Esa, Maritza, es la meta crucialmente importante. Y es la meta crucialmente importante que cobija a toda la organización. Yo tengo un par de clientes donde trabajamos con la estrategia de Open Book, ¿no? Libro abierto. Y la estrategia de Open Book es lo que hace sociabilizar a todos los miembros de la compañía cuál es la meta crucialmente importante que busca la compañía en un determinado año. Y en esa MSI, Maritza, se incluye el tema de servicio. Entonces, a partir de eso, ¿qué logras? Alinear a operaciones, a comercial, a sistemas, talento humano, etcétera, etcétera, con esa filosofía de servicio. Y algo más, Maritza. Cuando la meta crucialmente importante, empresarial, está clara para todos en la compañía, esa incluso ayuda a poner políticas y procedimientos para el manejo de algunos stakeholders, como por ejemplo, proveedores. Porque fíjate, Maritza, que en ocasiones el servicio de una compañía se ve lastimado por la calidad de proveedores que tiene. Entonces, no solamente tiene que estar alineadas las áreas internas, sino también stakeholders como proveedores. Ahora, por más procesos que se coloquen, tú dices, el proceso se queda en el cambio. Y es muy cierto, Maritza, porque en ocasiones, ¿de qué se trata de vivir? Solo de buenas intenciones. Y de buenas intenciones no vivimos. En ocasiones, cuando yo he visto fracasos, Maritza, cuando se trata de poner el cambio por imposición y no por convicción. Cuando se trata de poner el cambio por imposición, la gente por lo general reacciona mal o tienen un ligero aire temporal y después vuelven a lo mismo. Por ello, cuando hablamos de cambio, Maritza, el cambio arranca desde la alta gerencia, pero no con palabras, no con presentaciones bonitas o posteos maravillosos. ¿Sabes cómo arranca, Maritza? Con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Qué he tenido yo? Algunos casos donde, ¿sabes quién se ha convertido en PEC, Maritza? Personal en contacto con el cliente durante 30 minutos, una hora, en un área, por ejemplo, de call center o contact center, gerente general de la empresa. Deja sus funciones durante 30 minutos para ir a cumplir una función de PEC. Cuando esto sucedió hace poco, ¿no te imaginas, Maritza, la sensación que esto generó en toda la compañía? Cuando ese gerente general, con tantas ocupaciones que tiene y decisiones estratégicas que tomar, bajó un rato al área de contact center a mostrar ese compromiso de que él también se adhiere al tema de servicio al cliente. Entonces, el cambio no arranca con palabras, el cambio arranca con hechos. Y la cultura centrada en el cliente tiene que promover, es desde allá arriba esos cambios, pero con el ejemplo, porque las palabras se olvidan, son los hechos los que quedan. Creo que Maritza está totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Gracias por la pregunta, muy buena. Y es que es el día a día lo que dice Maritza. Es pan del todos los días.
Sí, correcto, totalmente. Muchas veces uno como colaborador necesita esto de no solo que te digan las cosas, sino ver que están involucrados en el accionar de tu departamento, en mejorar constantemente, que no solo es una orden, no, que es un equipo. Porque es lo que tú decías, una diferencia entre un líder y un jefe. Para tener una mejor atención al cliente, tú necesitas buenos líderes, no buenos jefes. Y mira ahí dos cosas, si me permites, Francisco, de atrás para adelante. La primera, totalmente claro, y no es un juego de palabras, es la verdad. Yo creo que un jefe lo que trata en ocasiones es de hacer sentir lo importante que es él o ella, pero el líder te hace sentir lo importante que eres tú. Y cuando tú sientes que contribuyes a una meta crucialmente importante, que lo que tú haces genera valor, ¿qué provocas allí? Compromiso y trabajo por convicción y no por imposición. Y ahí es donde el cambio se vuelve natural. Pero, claro está, Francisco, esto toma tiempo. Esto no es como la carrera de 100 metros en las Olimpiadas. Esta es la maratón. Quiere de resistencia, de energía, dosificación de recursos y foco. Foco en el que nos da de comer, que es el cliente. La verdad, aquí tenemos una pregunta para un área específica. Muchas gracias por la pregunta, Enrique. Nos pone que es dueño de una clínica de fisioterapias y le gustaría saber si tienes alguna recomendación sobre la atención al cliente en este sector, que yo creo que es muy importante porque cuando tú estás accediendo a algo médico o de fisioterapias, existe esta pequeña urgencia que tiene el cliente por acceder al servicio. Sí, y a ver, ahí está Enrique. Enrique, muchas gracias por la pregunta y voy a dar algunas cositas allí que espero que aporten. La primera, Enrique, cuando uno entra a una clínica, pues imaginemos las emociones que tiene ese cliente. ¿Mm? Serán emociones de miedo, de recelo, porque pues es un tema de salud. Entonces, es súper importante que tu PEC, tu personal en contacto con el cliente, entienda la perspectiva emocional bajo la cual vienen tus pacientes. Segundo, y esa es la primera regla, es la segunda cosa que te digo, pero es la primera regla en Customer Service, que es no hay segunda oportunidad para la primera impresión. Como te ven, te tratan. Cómo luce esa clínica en todo sentido, estimado Enrique, en las áreas, cómo están distribuidas, el orden, la limpieza, todo eso comunica y agrega valor. Y sin que un paciente tuyo tenga contacto con tu PEC, ya se genera una imagen a partir de lo que ve, de lo que escucha, de lo que huele. Otra cosa que es fundamental, Enrique, es que en ese primer contacto que tiene que haber calidez y calidad de información. ¿Por qué las dos, Enrique? Porque en ocasiones tenemos gente que tiene clarito el protocolo y lo ejecuta, pero al 100%, pero se olvidan de la calidez, de la cortesía, de lo que yo llamo, Enrique, encanto. Es que uno tiene que tener en el área de customer service a gente que sea tan dulce como un manicho. Sí, es dulzura, es encanto. Porque con eso abres puertas, Enrique, o las cierras. Otra arista que me parece importante detrás de tu negocio. Y esta la puedes evaluar en estos días, ¿no? Mira, y tiene que ver con la comunicación. Toda comunicación que se emita desde la clínica tuya a los pacientes nuevos o los ya frecuentes tiene que tener algunas bases, Enrique. Ahí va la primera. La comunicación tiene que ser clara. El paciente no tiene por qué entender los tecnicismos del mundo de los fisioterapeutas. Es un común mortal ciudadano que no tiene por qué entender los términos tan técnicos. Por eso hay que ser claro. Y ojo con esto, Enrique, hay que ser sastre. La comunicación tiene que ser a la medida del cliente. Segunda cosa para tu negocio que creo que es fundamental, Enrique, es que la comunicación sea oportuna. La palabra adecuada, el mensaje adecuado en el momento adecuado. ¿Para qué? Para darle tranquilidad y alivio emocional a ese cliente que están tratando en tu clínica. La P de precisa, la comunicación en tu negocio, Enrique, pregúntate, ¿qué tan precisa está siendo o está generando malos entendidos? Para mí, en el contexto de servicio al cliente, Enrique,
Comunicación precisa es aquella, y en tu mundo es fundamental, que no tiene ni exageraciones ni omisiones. Decimos la verdad bien dicha. La otra cosa fundamental, tanto para los fisioterapeutas que tienes en tu clínica como para tu PEC, es que cuando el cliente haga una pregunta, hay que responderle con argumentos. Si en el mundo de la salud respondemos con una opinión y no con un argumento, ¿qué genera eso, Enrique? Incredulidad, falta de confianza. El mundo tuyo es un tema tan frágil de que si una argumentación ante una dolencia de un cliente o de un paciente está mal explicada, me genera dudas. Y por último, Enrique, es la cordialidad a perpetuidad. Entonces, con comunicación clara, oportuna, precisa, argumentada y cordial, creo que puedes cerrar un círculo virtuoso tanto con tus nuevos pacientes como con los ya recurrentes. Creo que son puntos muy importantes. Esperamos, Enrique, que te haya ayudado muchísimo esto. Te paso una pregunta desde Instagram, Antonio. Luli Paredes nos pregunta, ¿cómo logras mantener la retroalimentación entre el área comercial y la productiva? Que muchas veces se pierde esta comunicación interna. Sí, se pierde. Primero, ¿quién nos está Luli saludando? ¿Sabes? Paredes. ¿Quién? Luli. Luli. Mucho gusto, Luli, y gracias por la pregunta. ¿Por qué siempre busco el nombre de la persona que pregunta? Porque es clave. Sí. Y no solamente porque esta sea una tertulia de servicio al cliente, sino porque, ojo, muchachos, los que estén aquí conectados, la melodía más hermosa que un ser humano puede escuchar es su propio nombre. Entonces, estaba para Luli. Luli, yo creo que, ¿sabes qué pasa en ocasiones? Esa dispersión o ese desalineamiento se da porque no existen lo que se denomina hoy por hoy las reuniones de sinergia. ¿Qué es la reunión de sinergia? La reunión de sinergia es aquella en la cual convergen áreas como las que tú has mencionado para tocar un tópico, uno solo. ¿Y sabes cuál es? El servicio. Y es en este tipo de reuniones de retroalimentación donde comercial y producción que tocan o que abordan, Luli, indicadores. Indicadores como, por ejemplo, el CSAT, Customer Satisfaction. ¿Cómo está el nivel de satisfacción de nuestros clientes en este último mes? Bueno, estábamos el mes anterior en excelente, ahora estamos en regular. Y cuando se ahonda en el porqué de las cosas, es que no tuvimos suficiente stock para poder abastecer la demanda galopante que teníamos de producto X, Y, Z. Con ese indicador de CSAT, de Customer Satisfaction, que baja de un mes a otro, ahí tienes un elemento para establecer convergencia entre el área comercial y el área productiva. La otra, que es importantísima, estimada Luli, es que la relación arranca entre los líderes de ambas áreas, que encuentren factores comunes para poderse alinear. Como decíamos hace un rato, si el ejemplo no los dan los líderes, no le pidas al área de producción que trabaje en conjunto con el área comercial. Se generan antagonismos y tercera guerra mundial. Otro aspecto importantísimo dentro de todo esto, estimada Luli, es el poder obtener de cada área tres cosas. Primera, la retroalimentación de refuerzo. ¿Qué considera el área de producción que está haciendo bien el área comercial para el objetivo de servicio? ¿Ok? Nos están dando la información a tiempo. ¿Ok? Nos están dando pautas para poder mejorar la calidad de los productos. Perfecto. Eso es refuerzo. Pero también en las sesiones de retroalimentación, ¿qué hay que hacer, Luli? Poner en práctica el feedback correctivo. ¿Qué es el feedback correctivo? Las oportunidades de mejora que tiene que hacer el área comercial para que el área de producción mejore. Por ejemplo, entregar información, pero a tiempo. Entonces, ese es un mecanismo con el cual tú le das la pauta sobre lo que están haciendo bien, dónde tienen que mejorar. Y la mejor parte de todo esto, Luli, la cerecita del pastel, ¿sabes cuál es? Es que una vez que se establece retroalimentación de refuerzo y correctiva, se arma el feed forward, ¿no? Que es el plan de acción, el de compromisos que se medirán en el mes que sigue. De esa manera los tienes conectados, no emocionalmente necesariamente, sino por objetivos a las dos áreas. Eso es lo que he podido ver en casos que hemos tenido con algunos clientes. Sí, en algunos casos ha sido comercial y productividad, pero en otros casos es comercial y finanzas, por ejemplo.
Ese es un tema desafiante, complejo en ocasiones, comercial y sistemas, pero para eso justamente son estas sesiones de alineamiento. Sí, aquí tenemos una muy buena pregunta de parte de Gaby Caiza, que muchas gracias Gaby por tu pregunta. Nos pone una consulta, por favor. Es parte de una institución financiera y día hay casos que se niega créditos a los clientes. ¿Cómo decirle que su crédito no fue aprobado por temas de calificación del buró, que puede suceder, sin que el cliente deje de confiar en la institución? Porque sabemos que un no puede generar mucho impacto en la persona. Sí, el no genera impacto, yo diría que un impacto que provoca dolor, porque el cliente va con una expectativa y ese crédito puede ser para cumplir un sueño, ese crédito puede ser para capital de trabajo, puede ser para tantas cosas, pero allí la clave, Gaby, es decir la verdad bien dicha. Si tú te vas a ir por las ramas, ¿no? Dándole explicaciones banales al cliente, o peor aún, que en ocasiones lo he visto, generándole expectativas falsas, como por ejemplo, sí, mire, está negado por el momento, pero déjeme ver qué podemos hacer. Eso es, eso es ser muy tirano con el cliente. Yo creo que lo que hay que hablar es hablar la verdad. Y como decíamos hace un rato, con la argumentación. No nos estamos inventando las cosas. Ahí tienes un soporte, que es la calificación de un buró, ¿no? Y esa calificación, en la medida que está, no permite otorgar el crédito que la compañía o la institución bancaria quisiera otorgar, porque así son las políticas de la organización. Y después de eso, hacer la recomendación. Si en un tiempo esta calificación la puede usted mejorar, con mucho gusto las puertas están aquí abiertas para servirle. Mira, Gaby, la mejor manera de decir un no es hablando con la verdad y es hablando con argumentación. Créeme, el cliente no va a salir aplaudiéndote de allí, pero ¿sabes qué? Sí respetándote, porque dijiste la verdad. Y eso me une a otra cosa, estimada Gaby Caiza, que no le hemos hablado todavía, pero tu pregunta es tan buena que me obliga a meterme en esto. ¿Y sabes en qué es, Gaby? Valores. Los valores. Los valores son los que guían el comportamiento de todas las personas que rigen una organización. La integridad es fundamental, ¿no? Es la disputa entre hacer lo correcto y no hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es decir la verdad, no generar expectativas falsas, es dar pautas de solución en la medida que se puede. Pero si hay una política establecida, ¿la vamos a romper? Creo que no. Y lo lindo de esto, ¿sabes qué es, David? Es que arranca en nuestro hogar. Allí arranca, ¿no? Y es lo bonito de también tener una cultura donde los valores no estén colgados en las paredes, sino que se lleven en el ADN de cada persona. Y en estos momentos, como el que tú planteas, ahí justamente se los pone a consideración. Creo que es una pregunta muy importante, Antonio, y creo que podríamos conectarlo con esto. Sabemos cómo guiarle al cliente, pero José nos pregunta, no todos los clientes son buenos para tu negocio y es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Creemos que más clientes es mejor. ¿Cómo identificar rápidamente si un cliente es bueno o malo para el negocio? Qué buena pregunta, José. Qué buena pregunta. A ver, vienen varias aristas allí. Una, cruda, ruda y dura, cartera. Me compra mucho, pero no paga. Entonces, ese es un gran problema. Y si se vuelve recurrente y se vuelve ya algo enfermizo y complicado, ahí hay que pensar dos veces si queremos seguir trabajando con ese cliente. Yo que he visto, José, en ocasiones, ¿no? Y esto me pasó hace unos años atrás, terrible porque este cliente mal pagador era un cliente del Pareto de esta organización. ¿Qué es el Pareto? La ley de 80-20. Es decir, el 20% de mis clientes me dan el 80% de mis ingresos. Entonces, imagínate, un cliente del Pareto que sea mala paga, entonces, ¿qué le generó a esta compañía? Problemas de liquidez y estuvo temblando durante algunos meses por esta problemática. Otra es aquel cliente que, digamos, a lo largo del tiempo simplemente no compra.
O sea, está en la base, se le ofrece, se le visita, se le hace seguimiento, se le abre portafolio, inclusive le cambias, ¿no?, el personal de asesoramiento para ver si va por ahí, y a ratos simplemente no reaccionan o no son, no hacen negocios con nosotros. Entonces, a ese tipo de clientes hay que tenerlos en la mira, porque si a lo largo del tiempo, y me refiero ya a un periodo importante de tiempo, 1 año, 2 años, por más esfuerzos comerciales que has hecho y simplemente no despierta, entonces allí hay que tenerlo en un radar un poquito más lejano. No expulsarlo, pero tenerlo en el radar lejano, le llamo yo. Creo que hay que dividir a los clientes en activos, primero, potenciales, activos, inactivos y pasivos. ¿Cuál es el potencial? El prospecto, obviamente, que lo queremos captar, estimado José. ¿Cuál es el activo? El de compra recurrente. Podemos denominarlo el VIP. ¿Cuál es el inactivo? El inactivo es el que me compró una vez y jamás volvió. Hay que entender allí, y nosotros en asesoría utilizamos mucho el modelo de causa-efecto, Ishikawa, espina de pescado, para poder ver causas que son las que están generando este efecto de abandono o de falta de transaccionalidad. A esos yo los llamo los inactivos. Y la otra son los pasivos, aquellos que están en estado congelado. Compraron una vez y no volvieron más. Para cada uno se arma una estrategia. ¿Estrategia de qué? Desastre. Para que una vez que aplicas la estrategia de desastre, defines a cuáles debes dedicar más tus esfuerzos. Creo que malo, como tú lo pones, José, allí, desde mi experiencia, malo es aquel con el que hay problemas en la cobranza, ¿sí? Y es mala paga. O aquel que juega con armas no lícitas, ¿sí? Aquel que quiere transgredir los valores de la compañía. Eso para mí es un cliente malo. El resto que te he comentado, creo que tiene que ser parte de la estrategia de desastre que te digo, pero es así yo como lo veo. Malo en temas de valores y malo en temas de cobranza. Estamos repletos de preguntas, Antonio. Aquí Gaby nos agradece mucho por haberle respondido. Gracias a ti, Yo le doy Gaby. las gracias a Gaby por la chévere pregunta que hizo. Sí, totalmente. Buenísima. Creo que esta pregunta nos puede ayudar mucho. Está desde LinkedIn de Vanessa Encalada. ¿Cuáles son las mejores prácticas para fidelizar al cliente? ¿Es correcto esto de aplicar con regularidad descuentos o regalos o envíos gratis? Gracias, Vanessa. Un gusto saludarte. A ver, dos aristas en la pregunta. La primera es fidelización. Y para encontrar cómo hacer la fidelización, preguntémonos, Vanessa, ¿cuál es nuestra propuesta de valor en nuestra compañía? La propuesta de valor tiene 3 cosas. Tiene que ser relevante para tu cliente, diferente de tu competencia y creíble. Partamos de eso. Fidelización se da porque la propuesta de valor sigue vigente en ese cliente. Segundo, al estar vigente esa propuesta de valor, ¿eso en qué va a redundar? Obviamente, en una tasa de compra y recompra. La recompra puede darse de diversas maneras, Gaby. Una, tasa de recompra de un mismo producto o tasa de recompra de portafolio. Entonces allí viene un mecanismo de premiar la fidelización por ser leal a la compra de portafolio o leal a la compra de un producto. Hey, ¿por qué las divido en dos, Vanessa? Porque ¿cuál yo creo que merece más premio o retribución a la fidelización? Aquel que me está comprando más portafolio. Ese es el cliente embajador, porque no solamente está casado con un servicio mío o un producto, sino que ya compra todo el portafolio. Entonces, a ese es el que yo debería denominar cliente fiel, ¿no? Me demoré un poco en llegar a esto, pero es que hay que poner el antecedente, Vanessa, para que no suene muy frío, hay que ponerle calentura al asunto. Entonces, establezcamos, ¿qué es un cliente fiel? Ahora, ojo, Vanessa, cliente fiel puede ser aquel que cumple ciertas características para un negocio o cliente fiel puede ser el que cumple características para otro negocio. Eso hay que tenerlo claro para your business. Vamos a la segunda parte de la pregunta.
Regularidad, ay, ay, ay. Esa es la palabra que me da como que shaky, shaky. Porque si lo hacemos muy regular, pierde el factor sorpresa, el factor novedoso. Es como que, no, siempre hay descuento, siempre hay regalo, siempre hay envío gratis. Entonces, yo creo aquí, estimada Vanessa, que hay que aplicar la ley de la reciprocidad, dando y recibiendo, ¿sí? Y en la medida que vas dando y vas recibiendo, allí puedes ir tú abriendo esa llave, pero que justifique. Si la regularidad se da y se da siempre, vas a perder el factor sorpresa, Vanessa. ¿Mm? La otra cosa, cuidado con los descuentos. Cuidado con los descuentos. Hay que tener claro por qué establecer descuentos. Y la otra, una vez que validas de por qué hacer descuentos, la política para establecer descuentos. ¿Cuál debe ser? ¿Por pronto pago? ¿Por volumen? Hay que dejar clarito cuál debe ser esa política de descuentos. Y otra cosa más importante también, Vanessa, ¿quién tiene los niveles de autonomía y empoderamiento para dar más o menos descuento? Esto es súper importante. Cierro con esto, la parte de descuentos, Vanessa. Ojo, el descuento que diste hoy se vuelve el piso para ese cliente para la próxima. Hoy me diste 5%. ¡Qué bonito! Gracias, Vanessa. Pero next time partimos de 5. Entonces, ojo con ese tema. En cuanto a regalos, lo que te puedo decir, Vanessa, es que regalo es aquello que el cliente considera que es un regalo. Entonces, en ocasiones, ¿qué he visto yo? Compañías que tienen gestos bonitos con los clientes, pero los clientes no los aprecian. Porque, ya te digo, para un cliente a lo mejor un regalo puede ser un libro, ¿no? Algo valioso, pero para otro cliente un libro es algo que no agrega valor. Entonces, es fundamental tener claro qué es un regalo para los diferentes clientes que tienes, ¿no? Y saber cuándo y por qué dar un regalo. Y que no se malinterprete regalo como como un objetivo para obtener un beneficio no moral o no lícito, ¿no? Esas perspicacias hay que tenerlas muy claras, ¿no? Hay compañías, fíjate, Vanessa, que no permiten la recepción de regalos, ¿no? Regalo es una insinuación de algo feo, ¿no? Y son las políticas que están. Entonces, mucho cuidado con ese tema de los regalos. Y en cuanto a los envíos gratis, ese me parece que es un mecanismo que también se lo puede hacer como una retribución a la lealtad, a la frecuencia de ese cliente que ha estado con nosotros, de modo que hay que hacérselo saber también, ¿no? Es con gesto, ¿no? Estimada Vanessa, en esta ocasión el envío va de nuestra parte. ¿Por qué? Porque usted es una cliente muy importante para nosotros. Siempre esa cuñita es fundamental. No seas fría al decir al cliente, sí, por hoy tiene envío gratis. No, explícale por qué. Cuando tú le explicas por qué, en su mindset comienza a caminar el hecho de que, wow, esto me lo gané. ¿Por qué? Por la recurrencia de la compra. Me Sí, demoré un poco, Francisco, pero es que la pregunta es buenísima y había que totalmente de despedazarla. acuerdo, Antonio. No hay cómo, no podemos sintetizar algo tan importante. Y aquí encontré una pregunta que me pareció súper importante porque se conecta como el otro lado de la moneda de algo que hablamos hace un rato. Hace un rato hablamos sobre que los clientes tienen la razón. Y Carolina Portugal nos pregunta desde Instagram, ¿qué piensas al respecto de colocar en cambio a tus empleados en primer lugar antes que a los clientes? Uy, qué buenísima estuvo esa Carolina, ¿no? Le pusiste sabor al asunto. Mira, yo creo que, y te digo algo, Caro, y hasta el momento no hemos hablado, ¿no? Y gracias a tu pregunta vamos a hablar de eso, porque es que cuando hablamos de cliente, hay ese cliente interno y hay el cliente externo. Y partimos de que el stakeholder fundamental para que todo camine son los colaboradores. Yo no les llamo empleados, yo les llamo colaboradores. Y para ellos hay que tener claridad en funciones, indicadores de medición de desempeño para poder dar retroalimentación objetiva y también sistemas de remuneraciones fijos o variables tan claros que eso marque la cancha para trabajar en un entorno donde reglas claras,
hacen que todo funcione muy bien. Segundo, estimada Carolina, creo que cuando ponemos a los colaboradores como cliente interno fundamental y que agrega valor, hay que hacerles sentir eso. ¿Y sabes cómo se hace sentir eso? Con estrategia de reconocimiento. Y el reconocimiento se da por qué, estimada Carolina, por cumplimiento o exceder los indicadores de medición de desempeño que tienen a nivel de áreas o a nivel personal. Hay reconocimiento por la milla extra, hay reconocimiento por la fidelidad durante años, hay reconocimiento a la innovación. Las personas, cuando son reconocidas, Carolina, automáticamente fortalecen el engagement con la compañía. No es un tema netamente transaccional, de que el día 15 y 30 decimos, ya pagaron. Cuando el tema es así, ya pagaron. El ambiente es como muy frío. Pero cuando hay un propósito por el cual te levantas a trabajar, cuando hay una vocación de servicio, porque a ti también te sirven, porque a ti también te reconocen como ser humano y como profesional, Carolina, la cosa cambia. Ojo con lo que te acabo de decir. Persona y profesional. ¿Qué sucede en ocasiones? Y da pena decirlo, pero es cierto, hay como mucha tiranía. ¿Eh? El trato que en ocasiones yo veo no me parece que es el adecuado desde quienes manejan ciertas áreas en empresas. La tiranía no camina, porque esa tiranía en ocasiones transgrede a lo que es sagrado, Carolina, y es la dignidad humana. Y entonces cuando yo transgredo la dignidad humana y la afecto, no puedo yo decir que ese stakeholder tan importante para mí, que son mis colaboradores, lo es en realidad. Todo queda en puras palabras. Creo que hay que ser exigente, Carolina. Los líderes deben exigir con firmeza, pero no con grosería. La firmeza, ¿no?, está para dejar las reglas claras y que la gente sienta de que aquí nos orientamos a resultados, no solamente a tareas. No me digas solamente lo que estás haciendo, dime lo que estás logrando. Y cuando los enfocamos en resultados, Carolina, eso genera un ambiente laboral tan interesante, tan productivo, porque da gusto venir a trabajar. ¿Por qué? Porque contribuyo a resultados y no solo a tareas. Pero todo eso gira una vez más, creo que alrededor de líderes ejemplares, firmes, que inspiren a su gente, que la impacten con el ejemplo, que las escuchen. Porque en muchas ocasiones, y cierro con esto, mi respuesta larga, Carolina, es que tu pregunta es buena. ¿Sabes una cosa, Carolina? En ocasiones que he visto yo, y lo veo todavía, lo veo en el día a día, la mejor fuente de innovación, en ocasiones, ¿sabes dónde está? Está en casa. Pero en ocasiones traemos a externos que no conocen el negocio ni el modelo de negocio para darnos ideas que pueden ser muy interesantes, pero que casa adentro ya las tenía nuestra gente. Pero simplemente los tratamos como invisibles. Hay que darle visibilidad a los invisibles en las empresas, Carolina, porque todos tienen algo que aportar. Y me parece que ahí está la esencia, no solamente de hablar de cliente interno, sino de darles la connotación y el reconocimiento que merecen. Y ahí sí, totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Muchas veces nos olvidamos que nuestros colaboradores pueden ser nuestros embajadores de marca y ahí se transforman en el mejor equipo de ventas posible. Cuando una persona está bien con su empleo, cuando le gusta donde está, cuando se siente escuchado y ve que puede crecer, se transforma sin darse cuenta, se transforma en atención al cliente, porque con cualquier persona que conversa, habla bien de su empresa, habla bien de sus productos, y como dice Carolina, si ponemos nosotros primero a los empleados, bueno, a los colaboradores, los clientes llegan por el boca a boca, por la percepción, por la imagen de la empresa. Te digo algo, Francisco. Hay el colaborador involucrado y el comprometido. El involucrado hace lo justo. El comprometido está convencido y le fluye naturalmente el querer dar más. Ahora, porque le diste pauta a esto y me gusta que le des pauta, porque mira, Francisco, y a todos los que están acompañándonos en esta tertulia, hay un elemento que yo he visto en este último año y medio y lo destaco porque impacta al servicio al cliente y tiene que ver con un mal que aqueja a toda la humanidad hoy por hoy.
y se llama salud mental. Esa salud mental, esos niveles de tensión que se manejan, esa frustración que en ocasiones cargamos, ¿en qué se traduce? En maltrato al cliente. ¿Eh? Personas que llegan a trabajar con un peso tan grande, ¿no? Y con ganas de desquitarse con el primero que se encuentren. Y para mala suerte, el primero que se encuentran es un cliente VIP. Entonces, la crónica del desastre anunciado. ¿Y por qué hablo de esto? ¿No? Cuidadito con pensar que me desvíe del tema. Es un tema más actual que nunca. Lo que pasa es que a ratos no se habla, porque nos ponemos con muchos tecnicismos y protagonismos, pero nos olvidamos que esto es de seres humanos para seres humanos. Y si hay hoy por hoy problemas de salud mental, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que nuestra gente mejore en esos términos? Y eso al final redunda en dos cosas, que puedan tener bienestar y calidad de vida, y eso decante en un servicio de excelencia. Todo conecta. Sí, totalmente, Antonio. Y ahora que veo, una hora se nos fue casi volando. Estamos ya acabando porque cuando aprendes y cuando está interesante la charla, siento que el tiempo ni se siente. Para cerrar todo este Vive, donde aprendimos muchísimo, ¿cuáles sientes que son los 3 mejores consejos que les puedes dejar a las personas que están conectadas ahorita sobre la atención al cliente? ¿Qué son esos pilares, eso que siempre tienen que tener presente en su mente? Gracias por la pregunta. Primero, subamos los estándares. Sí. Y de hoy en adelante, para usted que me está escuchando, tiene la generosidad de escucharme, lo invito a que desde hoy mismo, desde mañana, en los estándares de medición de servicio al cliente, utilice solo 3 parámetros: excelente, regular o malo. Saque de sus encuestas de medición de satisfacción el muy bueno o el bueno. Sáquelo, sáquelo. Eso es desafiante, pero solo con ese tipo de decisiones es que subimos los estándares. Y es allí donde la asignación de recursos, entrenamiento y compromiso de todos coadyuva a que eso camine. Si queremos excelencia, saquemos del muy bueno o bueno de las encuestas de satisfacción. Segunda cosa, ¿no? Recuerde, servicio al cliente no es un departamento, es cultura organizacional, y riéguelo por todos lados, por favor. Riéguelo. ¿Y cómo se riega? Desde las cosas más simples. Protocolo de saludo, protocolo de gratitud, protocolo de empatía. Porque es que en ocasiones somos muy simpáticos, pero nos falta ser empáticos. Y yo sé que la definición tradicional de empatía nos dice, póngase en los zapatos de otros. Pero yo le quiero decir algo, ya que Francisco me pide 3 consejos. A uno, el segundo, en la empatía, entienda lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace su cliente, para de esa manera agregarle valor. No asuma, no asuma, ¿no?, que el cliente quiere algo cuando usted no lo conoce. Tarea número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, conocer a su cliente al 100%. Y tercera cosa, antes, bueno, hasta ahora se habla de satisfacer necesidades del cliente. Ok, all right, nice, nice. Yo le quiero poner un poquito de picante al asunto. Yo le quiero llamar, entendamos claramente los problemas que tienen nuestros clientes, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene mi cliente? Y entonces, una vez que yo tengo escaneado claramente el problema del cliente, ahí me pongo a pensar en la solución. Hace unos días atrás, arranqué a leer un libro de Uri Levin, el cofundador de Waze, que se lo recomiendo, de paso. El título del libro es Enamórate del problema, no de la solución. Me ha encantado cada hoja de ese libro. Lo estoy disfrutando como un cheesecake. Porque me está ayudando justamente a corroborar esta tercera recomendación que Francisco me pide. Simplemente que yo la anclo, ¿saben a qué? A entendamos claramente cuál es el problema de mi cliente. ¿Sabes por qué? Porque el problema que tu cliente tenía el año pasado, tal vez hoy ha cambiado y no nos hemos puesto a pensar en eso.
¿Puedo hacer un cuarto? Y con esto me despido. Rápido, ¿Cuarto? rápido, Antonio, que creo que ya nos pasamos del tiempo. Pasión. Sin pasión estamos perdidos. Póngale pasión a todo lo que haga. Enamórese de lo que usted hace, ¿no? Y deje huella. Gracias a todos por conectarse. Creo que hemos aprendido muchísimo. No alcanzamos ni siquiera a contestar todas las preguntas que nos dejaron, pero si quieren aprender de profesionales tan increíbles como Antonio aquí, nosotros tenemos una variedad de programas, en especial nuestro programa de excelencia en atención al cliente, donde justo Antonio es uno de nuestros profesores. Así que no se olviden de revisar nuestro calendario académico. Los invitamos a estar conectados en nuestras redes sociales para que puedan revisar todos estos espacios de aprendizaje con nuestros profesores, como el que vimos hoy con Antonio, que aprendimos muchísimo